Vamos al libro de Lucas. Quédese ahí un ratito en el capítulo 6. Es un capítulo muy largo, pero solamente voy a tocar una porción de este capítulo. Me gusta porque es una porción del Sermón del Monte, pero a la manera que lo presenta Lucas. Por lo general lo conocemos muy bien en Mateo, pero Lucas le da un toque muy bonito también. Y todo esto viene, este discurso de Jesús, el llamado Sermón del Monte, viene después de la persecución, de la crítica, el juicio, la condenación de los fariseos a Jesús. O sea, ellos andan tras Jesús de una manera tremenda. Andan buscándolo, pero es pura persecución, pura crítica, puro juicio. Lo acusan de estar endemoniado, lo acusan de ser un charlatán, de ser delincuente, bueno, de muchas cosas a Jesús, ¿no? No entienden su manera de ser. Perdón, la persecución es cada vez más intensa. La razón por qué ellos sienten que Jesús no es como ellos y que está haciendo todo mal, que está fuera de la tradición cultural religiosa, eso es muy importante, la tradición cultural religiosa, les molesta su forma de relacionarse con la gente, su estilo de enseñanza, y este es su primer discurso público de Jesús, dirigido a una multitud, pero en especial Jesús se lo está tirando a los religiosos que están ahí escuchando. Y obvio a sus discípulos que acaba de escoger también en este capítulo. Hoy en día se escuchan muchísimas variantes acerca de la enseñanza bíblica, ¿verdad que sí? Han escuchado de chile, de mole, de carne y de dulce, ¿sí o no? ¿Verdad? De todo, ¿no? Y es evidente que el cristianismo a veces en muchos de nosotros se ha convertido en un aspecto cultural solamente. Ya no es una práctica espiritual, es algo que forma parte de una cultura religiosa nada más. Hay mucha gente que, no sé, muchos de nosotros podríamos decir, es que yo nací en cuna cristiana, ¿no? Muchos de nosotros podríamos decir, yo nací dentro de una familia cristiana. Y tal vez llegamos a un momento en donde tu cristianismo solamente se convierte en algo cultural, ¿no? O cuando vas a alguna iglesia y aprendes una cultura religiosa solamente, pero no aprendes a relacionarte con Dios. Esto es parte de una cultura de un grupo llamado creyentes o cristianos, no todos, ¿ok? Pero muchos es solamente una forma externa. Pero en Lucas, voy a tocar un primer versículo para empezar, en Lucas 6:46, gracias que me prendiste la luz, me sentí así como que... En Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que digo? ¡Pum! Pues con esto está tremenda esa sola frase. Y esta frase de Jesús lo va a llevar a concluir con una conocida parábola de dos hombres que edifican una casa, y va a hablar acerca de los cimientos de esos hombres que edificaron, uno con cimientos muy profundos y uno solo de manera muy superficial. Porque, hermano, es muy fácil decir, soy cristiano, ¿verdad que es bien fácil? A ver, todos digan, soy cristiano. Bien, qué fácil, ¿eh? O decir, yo creo en Dios, o yo tengo mucha fe, o decir que tengo una relación íntima con Dios, eso es muy fácil. De hecho, hay muchos personajes aún dentro del mundo de la farándula que dicen ser cristianos. Y es como una nueva moda, como una cultura dentro de diferentes círculos sociales, en donde así como que ahora ser cristiano es algo, ser muy nice, ¿no? Así como que, no, pues soy cristiano. Pero no basta con decir que somos cristianos. El punto es, ¿tu relación con Dios es solo cultural o realmente es una relación espiritual? Tú pregúntale a alguna persona que sea, por ejemplo, de la competencia, y le dices, ¿tú eres católico? Dice, ¿eres católico? Sí. ¿Y por qué eres católico? Porque, pues, mis padres son católicos y desde siempre hemos sido católicos, ¿no? ¿Y les asistes a alguna iglesia? ¿Algo? No, pues realmente no. Entonces, ¿cómo es
Pues es solamente una cultura. Hay países, por ejemplo, sin ofender y sin nada, por ejemplo en Estados Unidos, donde la mayoría son cristianos, tal vez, pero es un cristianismo muy cultural, nada más. Es como ir a la iglesia los domingos y ya, ¿no? No se trata de eso. ¿Cuál es? El problema está en que el cristianismo cultural o externo se adquiere muy fácilmente. Se adquiere de volada, ¿ves? O sea, tú puedes adquirir eso muy rápido. O sea, aprendes a hablar Reina Valera y a vestirte de cierto estilo. Bueno, nomás los domingos, porque la demás parte de la semana tienes permiso para ser sensual, ¿no? Y ya los domingos no. Y publicar tus fotos acá y todo ese rollo, ¿no? Lo externo se adquiere fácilmente, ¿no? Decir gloria a Dios, amén, aleluya, en victoria, bendecido, varón de Dios, y todo ese rollo. Es muy fácil aprender eso. Pero ¿cuáles son las recomendaciones de Jesús para tener una relación real con Dios y no una relación solamente cultural? En Lucas, en el mismo capítulo, ve el verso 37, después de que Jesús dice, a ver, ¿por qué me dicen Señor si no hacen lo que yo les digo? O sea, dice, no juzguéis y no seréis juzgado, no condenéis y no seréis condenado, perdonad y seréis perdonado. No juzguéis y no seréis juzgado. Aquí encontramos tres cosas muy importantes que Jesús dice que deben de ser el perfil de un discípulo, de alguien que realmente tiene una relación con Dios. Son juzgar, condenar, perdonar, dos de ellas en forma negativa y una en forma positiva. De estas tres hay dos cosas que en el cristiano cultural son muy comunes. ¿Cuáles son? Juzgar y condenar. ¿Qué es lo que estaban haciendo exactamente los fariseos hacia Jesús y con toda la gente? La primera recomendación de Jesús comienza con un enfático ¿qué? No. Okay. Si tú quieres ser mi discípulo, si estás escuchando esto aquí dentro de este sermón, y es la base de un cristianismo auténtico, dice, la primera cosa que debes de aprender es que tú no tienes que juzgar. Okay. La segunda cosa, el resultado es que si no juzgas, no te van a juzgar. Lo primero para ser un verdadero creyente y no solo un cristiano cultural es no hacer juicio. Cero crítica destructiva en cuanto a la vida de los demás y su relación con Dios. Que era exactamente lo que estaban haciendo los fariseos: juzgar, criticar y condenar. Y ahí hacemos todos. No condenéis, otro no enfático. Y otra consecuencia a favor, cuando se pone en práctica, dice, cuando tú no condenas, el resultado es que tú tampoco serás condenado. Porque a estos fariseos les encantaba señalar a todo mundo, ¿no? Ellos se ponían como, ¿se acuerdan aquellas historias de los fariseos que uno decía, yo no soy como ese? Y que oraban, buscaban los primeros lugares y oraban en lugares públicos, pero a los demás los trataban como que, pecador, ¿no? Les gustaba señalar, pero nadie podía señalarlos a ellos. Entonces la segunda recomendación para mostrar un cristianismo espiritual, primera es que no andes de criticón, juzgando. La segunda, no condenes. Hay que recordar que el juicio y la condenación no es tarea de nosotros, ¿o sí? Dios no nos llamó a eso. Nuestro llamado es diferente. El trabajo de Dios es juzgar y condenar a quien no tiene al Hijo, ¿verdad? Él es misericordioso y mucho más que cualquier ser humano, y seguramente lo hace mejor que nosotros. Es decir, quien dictará sentencia de juicio será Dios y no nosotros. Dios está llamándonos a otra cosa. Hay que recordar que el juicio y la condenación no es nuestro trabajo. Pero después incluye algo que sí viene en una forma positiva, que sí tiene que hacer el creyente, que es espiritual y no solo cultural. ¿Qué tiene que hacer? Perdonar, ¿ok? Y es algo que nos cuesta trabajo también. La tercera recomendación es que perdonemos, y al hacerlo tenemos una consecuencia favorable. ¿Por qué? Porque seremos perdonados. Es decir, Dios ya nos perdonó a través de Jesús, y fue mucho lo que nos perdonó, ¿o no? ¿No hay alguien que le haya perdonado poquito? ¿Mucho a todos?
Pero para nosotros, a veces nos cuesta trabajo perdonar a otra persona que nos ha hecho daño. Y a veces por cosas irrelevantes, de importancia secundaria, y en ocasiones cosas muy tontas o caprichosas. Pero se presenta esa dificultad a veces cuando pienso que yo no tengo la capacidad de perdonar a una persona porque me hizo daño o porque me lastimó. Y cuando niego el perdón, me estoy colocando en una posición muy vulnerable y muy difícil. Dios nos ha perdonado a nosotros. Dios tiene misericordia. Y recuerda que dice que el amor cubre multitud de pecados. Pero si tú eres un cristiano solamente cultural, pues olvídalo, ¿ves? Seguramente el amor no va a fluir de la manera que tiene que fluir como Jesús lo pide. Lucas 38, otra cosa que nos pide. ¿Qué dice? Que tenemos que dar, y se os dará medida buena y apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Wow, eso está tremendo también. La recomendación, cuarta recomendación, es que Dios espera que obedezcamos porque nos conviene. Y aquí cambia ya todo, ya no comienza con un no, sino ahora nos pide lo que sí tenemos que hacer. Se nos pide que demos, porque es el principio de Dios. Se nos invita a dar, a cambiar el dar, el ser dadivosos, el ser bondadosos, en vez de hacer juicio y condenar y andar de criticones. Se nos invita a dar. Los fariseos no daban más que puras críticas para todo el mundo. Y luego dice, pero ¿dar qué? ¿Qué acabamos de cantar? Te daré lo mejor de mi vida. Dar siempre lo mejor en todas las formas. En todas las formas que tú puedas presentarte ante los demás, tú tienes que ser una bendición siempre. Tú tienes que dar lo mejor de ti en todo momento y situación. Y eso también incluye lo material, los recursos con que Dios te ha bendecido. Y la consecuencia de darte a ti mismo, a los demás, es recibir. ¿Y qué dice? Y en mayor cantidad. Cuando tú das, y no solamente estoy hablando de dar dinero, estoy hablando de dar lo mejor de ti. Cuando yo trato de ser positivo, de dar lo mejor de mí, de pasar por alto las ofensas, de no hacer juicio, de no criticar. Cuando entro en esto, comienzo a recibir una mayor cantidad de ¿qué? De luz de Dios. Y aquí habla de un recipiente que recibe grano, pero que cuando le echan el grano lo mueves para que se asiente y luego lo aprietas. Se empuja y se va apretando y se va apretando para que quepa más, de tal manera que queda hasta el borde, ¿ves? Hasta arriba. Entonces Dios quiere llenarnos de bendiciones hasta arriba. Pero para eso necesitas aprender a despojarte de la crítica, de andar condenando y de dar lo mejor de ti. Y entonces Dios va a comenzar a darte más luz acerca de su palabra, acerca de lo que Él quiere, de sus propósitos en tu vida. Todas esas cosas, cuando nosotros criticamos, juzgamos y andamos de condenadores, nos roban luz. De verdad, hermano, te quitan la posibilidad de meterte más profundo con Dios. Desgraciadamente es algo que traemos todos, ese chip lo traemos todos, ¿no? El de tomar el papel de Dios. La forma en que se recibe es cuando se da. ¿Qué tal si fuéramos más benévolos o bondadosos en lugar de chismosos? O si fuéramos igual de chismosos que dadores. Bueno, pues las cosas serían muy diferentes. Luego Lucas 39, aquí ya entra en la parábola. Después de presentar estos ejemplos, ahora entra en la parábola y dice, y les decía una parábola. ¿Acaso puede ser un ciego en guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos al hoyo? ¡Wow! El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro.
Eso está tremendo, ¿ves? O sea, comienza con una palabra y aquí toma una curva Jesús así, ligerita, para dirigirse en específico con su primera frase a los fariseos religiosos culturales que estaban tratando de guiar a la gente a Dios, y lo único que hacían era abusar de ellos. Pero también le tira estas palabras a los discípulos que acaban de ingresar al curso práctico de cómo debe ser un discípulo. Y hay que recordar que Jesús está comenzando a capacitar a esta gente que va a trabajar con Él. Y lo primero que tienen que aprender es eso, a dar lo mejor de sí. Y a quitar todas esas cosas que nos quitan el contacto con Dios. Todo esto era parte del entrenamiento para que no cayeran en una relación solo cultural, como ya la tenían quizás, porque ellos eran judíos, sabían el judaísmo, sabían todas esas cosas. Pero llega un momento en que nuestra relación con Dios se convierte solamente en un hábito, en algo cultural, en una religión. Ya no hay esa conexión viva con Dios. Y Jesús toma el ejemplo de un ciego guiando a otro ciego, y todos sabemos qué pasaría si un ciego guía a otro ciego, ¿no? O sea, por ejemplo, con lentes, si tú con lentes, no, imagínate. ¿Qué crees que nos pasaría, no? Dos ciegos tratando de buscar un camino, pues sufrirían un accidente, terminarían lastimados. Hay muchas personas que pretenden estar guiando a la gente a Dios y realmente los están guiando a un hoyo. En la mañana hablábamos de eso, de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas. Estas personas sufrirán un accidente. Y Jesús se presenta como maestro y le hace la aclaración a los discípulos y dice, bueno, para empezar, ustedes no son mayores que yo, ¿ok? Yo soy el maestro, yo soy el maestro. Eso lo dice Jesús del mismo. Pero el objetivo es que esos discípulos que están ahí lleguen a ser tan buenos en la práctica como su maestro. Y dice, el que fuera, ¿qué? Perfeccionado, llegará a ser como su maestro. Wow, esa es una promesa maravillosa, ¿no? O sea, dice, si tú te perfeccionas en lo que yo estoy diciendo, podrías llegar a ser como yo. Está maravilloso. No, muchos mueven la cabeza así, no. ¿Está muy difícil? Sí, súper difícil. ¿Ve? Por eso Jesús era el maestro y el Hijo de Dios. Su mente estaba en un plano diferente que el de nosotros, totalmente diferente. En otras palabras, Jesús dice, ¿puede alguien que no está en la vida espiritual guiar a alguien a Dios? ¿Puede alguien que solo conoce una cultura religiosa guiar en el espíritu a los demás? Lamentablemente eso es lo que sucede en todos lados, ¿no? Y tenemos cristianos con unas creencias súper equivocadas y súper fuera de onda. Y lo único que están viendo es a un hoyo, espiritualmente hablando, ¿no? Así es de que Jesús les está llamando ciegos a los fariseos que pretendían guiar a la gente a Dios, cuando su creencia en Dios se había convertido solo en algo externo, en algo muy cultural. Cuidado, que no lleguemos a convertirnos en eso, ¿ves? En alguien muy externo, nada más una cultura religiosa. Y Jesús los está invitando a reflexionar en todo lo que hasta ahora ha dicho Él. Con esto los invita a reflexionar en todo lo que hasta ahora ha dicho. ¿Qué ha dicho? No juzgues, no condenes, da, perdona. ¿Qué más? Es decir, que un discípulo es quien está dispuesto a hacer las cosas que Jesús dice, que está dispuesto a amar a los demás, a entregarse a cualquier costo, dispuesto a dar. Lo único que no debe estar dispuesto a hacer, que es a tomar el papel de juez. Verso 41, este es conocidísimo, este versículo. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo
no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo. Y luego una palabra muy bonita, le dice, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Eso está bien fuerte, ¿ves? ¿Te imaginas cómo sonó eso cuando Jesús, estaban ahí los fariseos acá con sus vestimentas ahí, por ahí observando entre la multitud, queriendo atrapar en algo a Jesús, y cuando Jesús de repente le dice, hipócrita, hipócrita, no te creas. Se dirige con énfasis a ellos, ¿ves? A los religiosos por tradición. Qué feo es convertirse en un religioso por tradición y no por convicción, hermano. ¿Ve? Es muy feo ser un religioso por tradición y no por convicción, es decir, no estás convencido por completo de tu relación con Dios. Y en estos versos encontramos que nuestra responsabilidad es hacer un examen de nosotros mismos y no de los demás. ¿Qué tan seguido se examina a sí mismo? Porque yo siempre estoy examinando gente, ¿eh? ¿Verdad que sí? Y tengo varios que me ayudan. ¿O no? ¿Sí o no? Siempre estamos examinando a los demás, pero dice Jesús, ¿por qué no comienzas por examinarte tú? Es decir, que renunciemos a nuestra vocación de detectives del pecado ajeno y de los juicios, porque de eso se encarga Dios. El discípulo no está para eso. Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a hacer bendición. Jesús habla de algo que es muy común. Está hablando todo el contexto, la crítica, el chisme. Y la crítica más común es la crítica, ¿qué? Destructiva. Porque hay una crítica que es constructiva, que es muy poco común, por cierto. ¿Sabe que los juicios del hombre, la mayoría, son injustos? Y aquí juzgar tiene un enfoque en una crítica quejosa, una acción despectiva en contra de alguien. ¿Nunca lo he hecho? Yo sí, a menudo. La base es que yo puedo juzgar tal vez las acciones, pero no los motivos del corazón. Yo no puedo juzgar a una persona que lo llevó a cometer algo que para mí no funciona o no está bien. Puedo emitir tal vez o juzgar la acción o calificar más bien la acción en base a la palabra de Dios, pero no en mi opinión, nunca. Pero lo que nunca puedo juzgar son los motivos de un corazón. Los motivos internos de la acción solamente Dios los puede juzgar. En resumen, ¿ves? Es critícate a ti mismo y no a los demás. Esa es la crítica más saludable que puede haber. La autoevaluación. Pero esa autoevaluación tiene que ser en una forma muy sincera. De verdad, en una forma, ¿qué? Muy sincera, porque yo a veces trato de autoevaluarme y digo, wow, qué guapo soy talentoso, ¿sí? Esa es mi propia opinión, pero si soy sincero, bueno, lo de guapo sí, ay, perdón Dios. No sé, ¿cómo te evalúas a ti mismo? ¿Quieres evaluarte realmente? Confronta tu vida con la palabra de Dios. ¿Ves? Confronta tu vida con la vida de Jesús. Porque si yo me confronto con la vida de alguno de mis vecinos o de alguien más, hoy voy a salir súper bien, con estrellita aquí, toda la onda. Pero si la comparo contra Jesús, me voy a dar cuenta que ando muy lejos. Que ando muy lejos. ¿Ves? Y tal vez muchos andemos muy lejos, con un cristianismo muy cultural nada más, ¿no? Ya hemos dejado de hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Dice, porque ustedes son hechura de Dios. Eso es maravilloso. Cuando dice eso, dice, ustedes son un poema de Dios. Ustedes son un poema hecho por Dios. ¿Y sabes para qué hizo ese Dios ese poema en ti? Para que andes en buenas obras.
Dejamos de hacerlo y se convierte todo nada más en pura religión. Mira, Romanos, capítulo 2, verso 1. Este es de mis favoritos. Póngale ahí, de los favoritos del pastor. Dice, por lo cual, Romanos 2:1, ¿eres qué? Inexcusable. O sea, no tienes ningún paro, no tienes ninguna justificación. Hombre, luego dice, quien quiera que seas. Así seas el Papa, el Pastor Mario, la Madre Teresa de Calcuta, dice, si tú juzgas, no tienes ninguna excusa. Porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Dice Dios, tú perfectamente sabes y tienes conocimiento del bien y el mal. ¿Sí o no? Y en base a ese conocimiento, según tú juzgas las acciones de otro. Dice, en base a ese mismo conocimiento que tienes del bien y el mal, ¿no te das cuenta que estás haciendo mal al juzgar? ¿Por qué no te lo aplicas a ti mismo? No hay excusa. No hay excusa para el chisme, no hay excusa para la crítica, no hay excusa para hacer daño. Lo curioso es que muchas veces lo que más nos molesta de otros es lo mismo que hacemos nosotros, ¿verdad? Queremos cambiar a los demás sin cambiar nosotros, porque yo soy perfecto. ¿Sí o no? ¿Cuánto nos hemos puesto así? En ese pensamiento. No necesitas cambiar, brother. Y luego dice, déjame ayudarte con esos pequeños problemas que tienes. Déjame sacar de tu ojo esa basurita que tienes ahí, que te está molestando, que te pica y que hasta te está haciendo llorar, ¿no? Hay un ofrecimiento para ayudar a alguien que anda mal, según. Pero realmente no quiero ayudar. Realmente lo que quiero es que vean los demás que yo soy espiritual y perfecto, para que vean la falla del otro y vean cómo yo ayudo. Pero Jesús nos invita a que antes de ayudar o que tratemos de ayudar a los demás con pequeñas faltas, porque nos encanta querer ser guías de ciegos. O sea, que nos encanta ser ciegos que guían a otros ciegos y queremos ayudar en pequeñas faltas a otros hermanos. Cuando dice Dios, brother, él trae una pelucita aquí, tú traes un edificio ahí, ¿ves? Dice, primero quítate la piedrota que traes ahí, la viga, así una viga, imagínate, ¿no? O sea, una viga en el ojo, quítate la viga que estás ahí para que puedas realmente ofrecer ayuda. El actor o hipócrita que llama aquí Jesús es aquel que indaga la conducta de otros, critica y juzga cuando es culpable de lo mismo o aún de faltas mayores. Y ya se lo sabe, ¿no? El que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. El que esté libre de pecado, que dé su clave de Facebook. Verán que los cachamos a todos, como si se les mueve el tapete también. ¿Ven? El actor o hipócrita es alguien que pretende ser médico y no se puede curar. Bueno, que no cura ni un pulque. No se puede curar a sí mismo. El resultado de trabajar primero en uno mismo es que ver bien y después puedes ayudar entonces a restaurar a otros, no a condenar. La fórmula, esto es importantísimo, la fórmula, y esto me lo tengo que meter yo en mi cabezota, de verdad, porque híjole, esta cabeza mía está loca, así loca, es la loca de la casa. No supongas, no sospeches, no te tomes nada personal. ¿Ve? No hagas suposiciones, no sospeche.
no se tome nada personal. No sea tan fijado. Porque en medida que quieras lastimar a alguien, es la medida con que te lastimas a ti mismo. Eso está tremendo, hermano. La crítica, la murmuración, el señalar, viene de un corazón resentido, ¿ves? Y cuando tú crees que estás haciendo daño a una persona con esas cosas, la persona que sale más dañada eres tú mismo. Tu corazón cada vez va a estar más amargo y oscuro, más lejos de Dios. ¿No lo has sentido? Yo sí, hermano. Yo a veces tiro unas curvas así, pero chidas, para lastimar. Y cuando lo haces, después dices, "Uf", y después tienes que ir, perdón. O tú mismo ahí en ese momento dices, ay Dios, ¿por qué dije eso? Chingas. Y te das cuenta que estás más lastimado tú. Y que la persona a la que quisiste lastimar a lo mejor ni te peló. Se siguió chiflando. ¿Sí? El 43, luego dice, no es un buen árbol el que da malos frutos, ni un árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por sus frutos. Pues no se cosechan. Ya estoy chucheando. Pues no se cosechan. No se rían porque... no se crean. Díganme lo que quieran. Échenme la culpa a mí de todo. Échenmelo todo en cara. ¿A que no me dejan? Nada, no es una canción, ¿verdad? Dice, bueno, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¡Pum! Fácil. ¿Quieres conocer a una persona qué tan amargosa es? Nada más escucha cómo habla. Cuántas vigas por minuto, y cuántos insultos, y cuántos gritos, todo ese rollo. Ahí está, eso es lo que trae en su corazón. Eso es lo que trae en su corazón. Un árbol, otra vez, Jesús toma un par de analogías para ilustrar sus conceptos, aunque el punto es el mismo, la actuación, la hipocresía. Y obvio sigue dirigiéndose a los fariseos que están ahí de chismosos. La hipocresía, ¿sabes cómo termina la hipocresía? ¿Sí? ¿Quieren saber cómo se termina la hipocresía? ¿Saben cómo termina la hipocresía? Con S, I y A, acento en la I. Nada. No, la hipocresía se acaba. Ya nos contagiaste a todos con tu risa. La hipocresía se acaba cuando lo interno coincide con lo externo, hermano. Ahí termina. Cuando lo interno coincide con lo externo. El ejemplo de los árboles es excelente. Ningún árbol bueno puede dar frutos malos o podridos, ¿no? O viceversa. Debe coincidir con lo interno. Lo externo debe coincidir con lo interno. Podemos tener una apariencia externa, una cultura religiosa, pero si no hay congruencia con el interior, ¿es solo qué? Hipocresía. ¿Se acuerdan de esa canción? Actuación. Puedes parecer muy cristiano. La hipocresía puede ganar un Oscar. Pero la sinceridad, lo auténtico, puede ganar un Oscar, un Juan, un Pedro y mucha gente más para Cristo. ¿Ok? Los religiosos consideraban buena una acción si era congruente con la ley, si era un ritual que cumplías y decías, wow, eso es bueno, aunque fuera solo una acción.
Pero no se trata nada más de hacer acciones. Para Jesús lo bueno proviene del interior, de lo que produce tu mente. Algo que se hace con la profundidad del pensamiento, ¿ves? Que nace en el alma. Es decir, que proviene de un deseo mental que se produce por la luz que está en tu interior, que viene de Dios. Y eso brota al exterior y refleja el deseo de bendecir, de servir y de ayudar. ¿Sí? ¿Verdad que sí? ¿Todos tienen deseos de bendecir, de servir y de ayudar? ¿O no? ¿O vamos pura crítica y chisme, crítica y chisme, crítica y chisme, crítica y chisme? Las palabras, hermano, son solo palabras. Se las lleva el viento. Hace tiempo por ahí escribí una canción que se llama Enséñame y habla de esto. Está muy bonita, ojalá y la puede comprar también. No te creas, por ahí está gratis. Las palabras solo son palabras, ¿ves? La computadora, el chat y el teléfono y el papel te aguanta todo lo que le quieras poner. ¿Ves acá? Amor, lealtad, bondad, y te aguanta todo. ¿Ves? Pero la verdad, ¿se está reflejando en tu vida o solo son palabras? Porque nuestras palabras espirituales deben coincidir con nuestras acciones. Y cuando eso pasa, se termina la hipocresía. Ya no soy un actor, soy un auténtico. Ya no solo soy un cristiano cultural, mis palabras coinciden con mis acciones. Porque nuestras palabras hablan mucho de nosotros, de lo que somos. Pero las palabras es un lenguaje que conduce a acciones. Y puedo tener, y que a veces esas acciones no coinciden con mi lenguaje, porque yo puedo tener un lenguaje muy religioso, pero si las acciones no son congruentes con mi lenguaje, pues ¿qué pasa? Yo puedo hablar en Reina Valera si quieren, ¿ves? Pero solo son palabras que no tienen ningún peso si no hay una acción externa que refleje lo interno. ¿Sí? Me agarra la onda bien de lo que estoy tratando. A veces me hago bolas, pero imagínate, hay personas que yo conozco que cada 3 palabras dicen amén, gloria a Dios, aleluya, en victoria, ¿verdad? Bendecido mi hermano, varón de Dios. Y es un lenguaje religioso solamente, ¿ves? Un estilo, una cultura de hablar. Nuestro lenguaje, que fue diseñado hace muchísimos años, y me voy a apurar porque ya nos tenemos que ir, alcanza perfectamente para describir objetos materiales. Pero hay cosas que provienen de lo interno que no se expresan con un lenguaje, sino que se expresan con acciones. Y Jesús termina en el 46, 47, 48 hasta el 49, dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Después de decir todo esto que acabo de decir, termina con esto. ¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que digo? Todo aquel que viene a mí, está un chorro de gente ahí escuchándolo, ¿es? Y los fariseos y los discípulos que acaba de decir. Dice, todo el que viene a escuchar mi palabra, es decir, todo el que viene a escuchar un mensaje de Dios y oye la palabra de Dios y las hace, lo indicaré a quien es semejante. Es semejante es al hombre que al edificar cavó una casa, cavó hondo y puso fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación el río con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó, ahí están el auditorio que escucha, le entra por aquí, le sale por acá y no pone nada en práctica en su vida, ni hace nada, dice, aquel que me escucha, viene a escuchar un mensaje de Dios, escucha la palabra de Dios, pero no hace lo que yo digo, lo voy a comparar a uno que quiso edificar una casa y ni siquiera acabó para meter los postes, nada más así, por encimita, y en cuanto vino el río, ¡fum! ¿Qué pasó? Se la llevó. ¿Por qué? No hubo fundamentos. Grande fue su ruina.
se cayó su casa. ¿Por qué me dices, Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? Me llamas maestro, me llamas Señor, pero no haces lo que yo te digo. Haces lo que quieres, vives como tú quieres. Dice Jesús, haz lo que digo. En pocas palabras, no digas, yo soy cristiano, yo soy discípulo, si no obedeces la palabra de Dios, si no practicas estos principios, que es cero juicio, cero crítica, dar lo mejor de ti, incluyendo tus recursos. Y entonces, esa intención se convierte en acción, la acción del fruto del pensamiento. Y la acción es algo que ya pensé, que medité. No es como una reacción de algo inesperado, es algo que pienso, medito y lo ejecuto. Y Dios espera que tengamos buenas acciones, ¿ok? El resultado de ir a profundidad, de edificar sobre la roca, es que nada pudo mover esa casa. Ningún tipo de situación externa. ¿Sabe por qué nos movemos con cualquier situación externa y nos tiramos al suelo y lloramos? Y es que a mí nadie me comprende y es que me duele. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque no hay fundamentos, ¿ves? Porque no hay cimientos. Porque tu relación con Dios está por encimita nada más. Entonces con cualquier cosita que venga externa, ¡pum! Suelo. ¿Por qué? Porque no estás ahí firme, en una relación firme con Dios. ¿Y cómo se hace esa relación? Obedeciendo a la palabra de Dios, poniéndola en práctica, teniendo fe, permaneciendo firme. Y el caso opuesto, pues ya saben, ¿no? No había firmeza, no había fundamento. El mismo problema, una inundación, diferente resultado. La fórmula de permanecer firme ante cualquier situación es un fundamento profundo. Es obediencia, es poner en práctica la palabra de Dios en forma ¿qué? Espiritual, no cultural, no es cultura, es espíritu. Es vivir la experiencia del Evangelio en la vida diaria, no solo conocimiento intelectual, sino práctico. Así es de que, hermano, vamos a poner en práctica las enseñanzas de Dios para tener una relación verdadera con Cristo, no solo de palabra, sino de hechos. ¿Está bien? Denle un aplauso bien fuerte.